Hola, profe. Profe, está muteado, por si acaso. Sí. Disculpen acá. Bueno, aquí lo que les No, estaba diciendo yo es que entramos al tema número 2 de límites y continuidad de funciones campo escalar. Y que nosotros tenemos aquí una definición sobre una función f que tiene dos variables, cuyo dominio es D, este dominio que está acá, y que contiene puntos arbitrarios que los estoy describiendo aquí, donde tanto A como B pertenecen a los reales. Entonces decimos que, vamos a escribir bien aquí que, el límite de esta función, cuando xy tiende a AB, es el valor de L. L es un número. Y el límite se escribe de esta forma. Pero esto que está acá va a existir siempre y cuando para todo épsilon mayor que 0 existe un delta, recordando que tanto épsilon como delta pertenecen a los reales, pero a los reales positivos. Entonces se debe cumplir que para cualquier punto que esté en el dominio de la función, se debe verificar esta expresión que estoy escribiendo acá. Y esto quiere decir de que la función menos el valor que me da el límite es menor que épsilon. Esto que estoy anotando yo aquí es lo que nosotros llamamos límites por definición. Quiere decir que cada vez que yo tenga un límite, yo les digo, verifique por definición, ustedes tienen que verificar lo que está dentro de esta nubecita que estamos estudiando acá. Por supuesto que esto tiene una interpretación de tipo geométrica. Y esa interpretación de tipo geométrica es la siguiente. Yo voy a dibujar un sistema referencial de dos dimensiones aquí. Yo tengo al eje Y y tengo aquí al eje X. Los identifico correctamente. Digo el eje Y y digo el eje X. Y en esta parte de acá voy a dibujar un dominio, que es este que está aquí. Todo lo que tengo yo aquí encerrado en este conjunto va a representar para nosotros el conjunto D. Ahora, dentro de este conjunto, yo voy a dibujar un conjunto más pequeño. Que no se activa el color. Este que está aquí. Y sobre ese punto que yo tengo allí, yo voy a colocar su centro que está acá. Por supuesto, desde aquí hasta aquí, esto tiene un radio. Resulta y acontece que la medida del radio desde aquí hasta aquí es precisamente para nosotros el valor de delta. Ese delta que está aquí es el delta que yo tengo definido acá. Ahora, ustedes dirán, ¿y qué será este punto que yo estoy describiendo aquí? Este punto. Este que está aquí. Ese punto es el que tiene coordenadas A, B. Entonces yo puedo tener aquí un punto muy cerca de A, B, que lo voy a dibujar en otro color, digamos aquí. Y ese punto que yo tengo aquí es el punto que tiene coordenadas X, Y, que está muy cerca al centro de esta bola abierta. Ahora yo voy a dibujar de este lado un sistema referencial lineal en los reales. ¿Qué indica esto?
que cuando yo le aplico a este punto que está aquí, que tiene coordenadas x, y, yo le aplico a esto la función se va para acá. Y cuando él cae acá, cae en un punto. Y este punto que tiene aquí es precisamente L, que es el límite del cual nosotros estamos hablando aquí. Ahora, yo puedo acotar esto por la derecha y por la izquierda. Por la derecha será el valor de L sumando épsilon. Y por la izquierda será el valor de L restando épsilon. Quiere decir que el tamaño desde aquí hasta aquí es épsilon y el tamaño desde aquí es épsilon, donde épsilon tiene que ser positivo. Y aquí el radio delta tiene que ser también un valor positivo. Y esta es la interpretación que uno le da cuando está trabajando de esa manera, con una función de dos variables, donde la función f, dos puntos, tiene un dominio que está incluido en el espacio R2, que es todo este, donde este D es este, y que tiene como imagen los reales, que es esta línea que está acá, que nosotros estamos identificando aquí. Esto es la representación geométrica de lo que está sucediendo. Vamos a ver un ejemplo para que vean ustedes el comportamiento de esto. Supongamos que hay un ejercicio que me dice demostrar que el límite cuando el valor de xy tiende a 0, 0 de la función x al cuadrado menos y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado no existe. Recuerden que la simbología para escribir no existe es esta. Esto quiere decir no existe. Yo tomo otra hoja en mi pizarra y escribo solución. Entonces nosotros vamos a ver qué es lo que ocurre con esta función. Yo lo voy a hacer primero en forma gráfica para que ustedes vean. Yo voy a dibujar aquí el eje X y voy a dibujar aquí el eje Y. Y los voy a identificar. Este es el eje Y y este es el eje X. Pero resulta que a mí me está diciendo que yo estudie el límite de esta función que yo tengo aquí cuando los valores de x y se acercan a 0, 0. Y resulta que 0, 0, si nosotros lo vemos, está aquí. Ese es el punto 0, 0. Entonces ustedes dirán, ¿y de cuántas formas yo me puedo acercar? Yo me puedo acercar por aquí, por la derecha. Pero yo me puedo acercar por aquí, por la izquierda. ¿Qué ocurre con esto cuando yo me acerco por la izquierda y me acerco por la derecha? Entonces uno dice, bueno, resulta que si yo me acerco por la izquierda o me acerco por la derecha, aquí en esta parte la altura es 0. El eje Y aquí, el valor de Y vale 0. Quiere decir que yo tengo la función f evaluada en x0. Y eso es lo mismo que considerar en esta función que tengo yo acá, x al cuadrado menos 0 al cuadrado sobre x al cuadrado más 0 al cuadrado. 0 y 0 es 0. Es decir, que lo único que me queda es x al cuadrado y x al cuadrado. Y si yo simplifico, el resultado de esto me está dando 1. ¿Ok? Me está dando 1. Entonces, no importa si yo me acerco por la derecha o yo me acerco por la izquierda, el valor que me está dando la función me está dando 1.
¿Qué tal si yo ahora me quiero acercar por arriba o por debajo? Ustedes dicen, bueno, yo tendría que acercarme por medio de esta recta hacia acá o por medio de esta recta hacia acá. Y cuando yo hago este estudio aquí, resulta que la primera variable ahora es 0, porque cuando estoy en el eje Y, X vale 0. Y puede ir por la parte de arriba o por la parte de abajo. Si nosotros hacemos la sustitución de este punto en la función ahora es de la forma 0i. Y eso es 0 al cuadrado menos i al cuadrado sobre 0 al cuadrado más i al cuadrado. Arriba me queda menos i al cuadrado y abajo me queda i al cuadrado. Y si yo simplifico estos dos términos, el resultado de f evaluado en 0i me da como resultado menos 1. ¿Ok? Entonces, si yo me estoy acercando por el eje X, me da 1. Pero si me estoy acercando por el eje Y, me da menos 1. Y como menos 1 es distinto a 1, eso implica de que no existe el límite de la función. ¿Por qué? Porque no importa si yo me acerco por la derecha, por la izquierda, por arriba o por debajo, a este punto, que es el punto 0, 0, al cual está tendiendo el límite, el resultado debería ser el mismo. Y como me da menos 1 por un caso y 1 por otro caso, no existe el límite. Entonces le pregunto a ustedes, ¿está claro el análisis de acercarnos por los dos lados en el eje X y por arriba y por debajo al punto 0, 0 y observar que me da 1 y menos 1? Y eso hace que no exista. Si no me quieren responder, por lo menos con la manito indicando que entendieron. Sí, profe, sí entendí por mi parte. Perfecto. Bueno, vamos a continuar. Cristóbal levantó su mano por allí. Vamos a plantear otro problema. Y vamos a escribir aquí ejemplo. Si yo tengo una función ahora f de xy igual a x por y sobre x al cuadrado más y al cuadrado, yo vengo y les pregunto aquí a un ladito. Abro el signo de interrogación y les digo, ¿existe el límite cuando xy tiende a 0, 0 de la función f de xy? Sí, una pregunta. Yo escribo por acá solución y procedo a hacerlo de manera gráfica para ver qué es lo que está ocurriendo. Fíjense acá. Nuevamente, yo puedo tener este sistema referencial. Recuerden que cuando yo me acerqué aquí por el eje Y, aquí esto me dio como resultado menos 1. Pero cuando me acerqué por el eje X, el resultado me dio más 1. Voy a tomar el mismo gráfico, porque el gráfico me ayuda a trabajar. Y lo voy a poner abajo. Aquí. El gráfico voy a eliminar lo que no coincide. Vamos a ponerlo más centradito aquí. Aquí voy a eliminar lo que no coincide. Voy a quitar este 1 y voy a quitar el menos 1. Entonces hacemos la misma conjetura. Resulta que yo me voy a acercar aquí por el eje X. Y si yo me acerco aquí por el eje X, son los puntos de la forma X, 0. Porque no importa el valor que yo tome por la derecha o el valor que yo tome por la izquierda, X es cualquier valor, pero Y siempre es 0. Si yo hago esa sustitución en la función,
Resulta que yo tengo que decir f evaluado en x0. Y la función es esta que está aquí. X por y sobre x cuadrado más y cuadrado. Entonces aquí sería x por 0 sobre x al cuadrado más 0 al cuadrado. X por 0 me da 0. Y x cuadrado más 0 cuadrado me da x cuadrado. Quiere decir que f de x0 me da como resultado 0 entre x me da 0. Y me dio este resultado. Ahora, eso fue acercándonos por la parte del eje X. Si yo ahora me voy a acercar con puntos de la forma 0, y, es porque me acerco por arriba o me acerco por debajo. Entonces yo voy a evaluar los puntos de la forma 0, y en esta función. Quiere decir que sería 0 que multiplica a y sobre 0 al cuadrado más y al cuadrado. 0 por y me da 0. Y 0 al cuadrado más y al cuadrado es y al cuadrado. Y 0 sobre y al cuadrado es 0. ¿Qué indica esto? Que la función evaluada en 0i me da como resultado 0. Ahora, si nosotros observamos esto, el valor que me da aquí es el mismo valor que me da aquí. Entonces, aparentemente, el límite existe. Ahora, yo voy a volver a copiar esta gráfica que está aquí y la voy a poner en la parte de la siguiente hoja. Aquí. Pero ahora voy a borrar, para que no me estorbe mucho esto, voy a borrar este 0 y voy a borrar este 1, porque sabemos que si nos acercamos por lo rojo, nos dio 0. Y si nos acercamos por lo azul, ya va. Me falta el azul aquí, déjenme poner lo que no está bien delimitado. Y si nos acercamos por el azul, también nos dio 0. Ahora, yo voy a trazar la recta y igual a x. Esa recta tiene una característica, que pasa por el origen y pasa por el punto 1, 1, por el punto 2, 2, por el punto 3, 3, por el punto 4, 4, por cualquiera de esos puntos. Vamos a suponer que pasa por aquí. Y pasa aquí. Entonces yo voy a trazar una recta que pase por aquí. Resulta que esta recta que está aquí es la recta y igual a x. Entonces aquí yo me puedo acercar diagonalmente por acá a este punto que es el 0, 0 y me puedo acercar diagonalmente por acá a este punto que es 0, 0. Entonces ustedes dicen, profesor, entonces ¿cómo sería eso? Claro, resulta de que si y es igual a x y yo sé que la función f de y es la que me están dando acá original, x por y sobre x cuadrado más y cuadrado, yo puedo colocar acá x por y sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Pero si y es igual a x, porque estoy trabajando con esta recta verde que está aquí, esta, y yo me voy a acercar diagonalmente por aquí y diagonalmente por acá, yo tengo que decir f evaluado en x, pero y vale x, y coloco x. Y aquí me queda x por y, pero y vale x. Y todo eso sobre x cuadrado, pero y vale x. Y si yo saco las cuentas, quiere decir que en x por x me da x cuadrado. Y x cuadrado más x cuadrado me da 2x cuadrado. Y si yo simplifico este término con este, el resultado que me da es 1 arriba y 2 abajo. Y aquí tengo la respuesta. Si ustedes pueden ver entonces, cuando yo me acerqué por la derecha y por la izquierda me dio 0 la función. Cuando me acerqué por arriba y por debajo me dio 0. Pero cuando me acerqué por una recta y no hubo problema porque la recta pasa por el punto 0, 0, me dio 1/2. Entonces, voy a anotarlo acá para que no lo perdamos de vista. Hemos obtenido
distintos valores de límites. ¿Por qué? Porque obtuvimos 0 igual a 0, pero también obtuvimos un medio. Y resulta que 0 es distinto a un medio. Conclusión de esto, no existe el límite. Pero esa es la forma, como quien dice, gráfica de poder visualizar esto. Ahora, ustedes dirán, profesor, geométricamente, ¿cómo sería esto que yo tengo acá? Es como si yo le dijera, nos vamos a álgebra, voy a activar esto en 3 variables y voy a graficar la función aquí. ¿Cuál función? La función esta que tengo aquí, que es x por y partido entre x cuadrado más y cuadrado. Entonces aquí yo vengo y digo x por y dividido entre x al cuadrado más y al cuadrado. Y si ustedes ven, aquí tengo la función. Observen, voy a quitar el plano este. Observen que la función es esta, miren. Y la estamos estudiando aquí en el origen. Aquí. Y si nosotros podemos ver aquí en el origen, miren, las imágenes son distintas, porque por aquí me está dando una imagen hacia arriba, pero por la parte de abajo me da otra imagen. Es como si yo les dijera, ¿qué pasa aquí? Entonces aquí tengo yo la gráfica de la función, donde yo puedo graficar a la recta y igual a x, y igual a x. Pero si yo grafico la recta igual a x, aquí se va a ver como un plano. Entonces yo voy a hacer la intersección de esto con esto, y voy a ocultar esto, y esta es la recta. Esta es la recta. Y fíjense que si yo me acerco por aquí y yo me acerco por acá, el valor de la recta aquí, si aquí es 0, aquí es un medio. Y ese fue el valor que me dio aquí. Pero en cambio, si yo no me acerco con esa recta que está aquí, sino que me acerco por aquí, me da 0. Y si me acerco por aquí, me da 0. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a recortar esta figura para que ustedes tengan el referencial de esto aquí. Entonces acá nosotros podemos ver que la que está en negro es la recta y igual a x. Pero si yo me acerco por aquí o me acerco por aquí, me da 0. Pero si yo me acerco por aquí o me acerco por aquí, me da 0 aquí. Recuerden que pueden en cualquier momento ustedes hacer sus preguntas respectivas. Vamos con otro ejemplo. Vamos a suponer que ahora a mí me dan la función f de x igual a x por y al cuadrado sobre x al cuadrado más y a la 4. Y me preguntan a mí, ¿existe el límite cuando xy se acerca a 0, 0 de la función f de xy? Entonces uno escribe por acá, solución. Entonces, nosotros ya habíamos estudiado lo que pasa por 0. Si yo estoy con los puntos de la forma x0, quiere decir que f de x0, al sustituir 0 aquí es 0, y al sustituir aquí, me queda 0 más x cuadrado, y esto me da 0. Si yo ahora voy a estudiar con puntos de la forma 0, y, yo tengo que evaluar la función en 0, y. Pero si yo multiplico 0 por y cuadrado, eso es 0. Esto es 0 y 0 entre y a la 4, eso es 0. Quiere decir que cuando yo me acerco por medio de los ejes,
el límite me da 0 y el límite me da 0. Ahora, resulta que cuando yo estoy estudiando, cuando x, y tiende a 0, 0, yo voy a tomar otra hoja y les voy a hacer a ustedes una pregunta. Yo voy a dibujar un sistema referencial de 2 dimensiones y dibujo aquí, vamos a hacerlo en negro, y dibujo aquí el eje X y dibujo aquí el eje Y. Lo identificamos y lo identificamos. Y les pregunto, ¿dónde está el 0, 0? Aquí. Ahora yo vengo y les pregunto, si este punto que está aquí es el punto 0,0, ¿cuántas rectas pasan por él? ¿Quién me dice? ¿Cuántas pasan? 1, 2, 3, 4, ¿cuántas? ¿Mm? Muchos de ustedes dirán, profesor, pero, ¿alguien quiere responder? Según Google pasan muchas. Exactamente, pasan infinitas, porque yo puedo pasar, por ejemplo, esta, pero también puedo pasar 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 esta. Y yo puedo llenar esto aquí de colores, y cada una de esas líneas de colores son rectas. Ahora, ¿cuál es la ecuación de la recta que pasa por el origen? Ella tiene una forma general. Y ustedes dicen que la forma general es de la forma y igual a mx. No le escribo b porque como pasa por el origen, b es 0. Quiere decir que todas las rectas que pasan por el origen son de esta forma. Si eso es así, yo sé que la función f de x, y es igual. Y vamos a recordarla. X por y al cuadrado sobre x cuadrado más y a la 4. Yo coloco aquí x por y al cuadrado sobre x al cuadrado más y a la 4. Y resulta que yo me voy a acercar en x, y al punto 0, 0 por medio de y igual a mx, es decir, por infinitas rectas. Entonces yo vengo y digo f, disculpen el color. Ya, no se había activado, disculpen. F evaluado en X y evaluado en Y, pero Y vale MX. Quiere decir que esto es X que multiplica a MX, que es lo que vale Y al cuadrado, sobre X al cuadrado más MX elevado a la 4. Lo que hice fue que sustituí el Y por lo que vale las infinitas rectas. Esto me queda X, M cuadrado, X cuadrado, X cuadrado, M4, X4. Tanto en el numerador como en el denominador yo puedo sacar factor común X cuadrado. Quiere decir que f de X, MX es igual a X cuadrado que multiplica a XM cuadrado, porque saqué este factor común, sobre X al cuadrado, que es este, que multiplica a 1 más M a la 4 por X al cuadrado. Y aquí yo puedo simplificar. Si yo simplifico estos términos, me queda X por M al cuadrado sobre 1 más M a la 4 X elevado al cuadrado. Entonces yo vengo y les pregunto, ¿cuánto me daría este límite? Resulta de que yo me tengo que acercar a este punto, al origen. Y el origen es
xy. Es decir, que aquí x lo tengo que sustituir por 0. Y si yo digo f evaluado en 0, 0 por m es 0, quiere decir que esto es 0 por m al cuadrado sobre 1 más m a la 4 por 0 al cuadrado. 0 por lo que sea, porque m es la pendiente, me da 0. 1 más 0 por m a la 4 me da 0. Esto me da 0 sobre 1 y esto me da 0. ¿Qué indica esto? Que este va a ser el valor del límite, 0. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Jóvenes. ¿Mm? Sí, profe. Ok, quiere decir que no importa las infinitas rectas que yo tome, con las diferentes pendientes positivas, negativas en los reales, el resultado del límite siempre me va a dar 0. Ahora, yo voy a volver a dibujar el sistema referencial. Y digo, este es el eje Y y este es el eje X. Y yo lo vuelvo a identificar. ¿Ok? Yo lo vuelvo a identificar. Entonces yo vengo y les pregunto. Si yo tengo que X ahora es igual a Y al cuadrado, esto que está acá geométricamente, ¿qué representa? ¿Una qué? Una parábola. ¿Qué quiere decir? Que si yo sustituyo 0 en Y, el valor de X es 0. Quiere decir que la parábola pasa por aquí. Vamos a hacerlo en rojo. Un punto aquí, un punto aquí, un punto aquí y un punto aquí. Hace esto. Es decir, que esta parábola, X igual a Y al cuadrado, también me sirve para poder acercarme al 0, 0, porque me puedo acercar por aquí al 0, 0 y también me puedo acercar por aquí al 0, 0 por medio de esta parábola. Y ustedes dicen, ¿y eso por qué? Bueno, porque si yo tengo otra vez la función f de x y, que es x por y al cuadrado, sobre x al cuadrado más y elevado a la 4, esta es la función que a mí me dan desde un principio. Mírenla aquí. Pero ahora yo me voy a acercar al punto 0, 0 para calcular el límite acá por medio de esta parábola y sabemos que esa parábola pasa por el origen. Si eso es así, quiere decir que f lo voy a evaluar en x, pero x vale y al cuadrado. E y lo dejo como y. Quiere decir que donde está el x voy a escribir y al cuadrado. Y aquí esto queda y cuadrado. Sobre y. Perdón, sobre x cuadrado, pero x cuadrado, si yo elevo al cuadrado aquí y elevo al cuadrado aquí, me queda que esto es y elevado a la 4, más este y que tengo a la 4. Voy a seguir aquí abajo porque no me alcanza mucho el espacio. Quiere decir que f evaluado en y al cuadrado y va a ser igual. Y cuadrado por y cuadrado me queda y elevado a la 4. Y a la 4 más y a la 4 me queda 2y a la 4. Yo puedo simplificar este término con este e indudablemente me queda que es 1 sobre 2. Y si nosotros observamos este resultado y observamos este resultado, son distintos. Entonces, como conclusión, nos dan diferentes resultados para el límite. Por tanto, el límite cuando xy tiende a 0, 0 de x por y al cuadrado sobre x al cuadrado por y a la 4 no existe.
Algunos de ustedes dirían, profesor, ¿y eso se puede ver geométricamente? Claro, vamos a graficar esta función apoyándonos en GeoGebra. Y lo vamos a poner aquí abajito. Entonces yo borro esto y le digo que me dé algo nuevo. Vamos a borrar este. Y aquí voy a meter la función. Recordemos que la función era x y cuadrado. X que multiplica ahí al cuadrado. Y todo eso partido entre x al cuadrado y le sumaba y elevado a la 4. Y aquí tengo la función, mírenla. Esta que está aquí. Voy a aumentarla un poco. Y aquí podemos ver. Fíjense que aquí se ve como una sombrita de una parábola. ¿La ven, no? Vamos a ponerlo así. Y aquí se ve la sombrita de una parábola. Pero resulta que nosotros tenemos que estudiar el límite en este punto. Si yo me acerco, como dijimos en un principio, con la recta y igual a mx, a mí me dan infinitas rectas. Por ejemplo, si yo tomo y igual a 2x, y yo hallo la intersección de esto con esto, voy a quitar esto. Fíjense que cuando yo hallo la intersección de los dos, me voy acercando aquí, 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 y paso hasta aquí y me da 0. Pero si yo estudio la curva por aquí, por aquí, por aquí, y llego aquí, me da 0. Y eso utilizando esta recta y igual a 2x. Indudablemente que yo le pude haber quitado esto el 2 y me queda esta recta que también me da, que pasa por el centro. Si ustedes pueden ver, pasa por el centro. Pero resulta que nosotros no utilizamos solo esta, sino que utilizamos x igual a y al cuadrado. Entonces yo voy a colocar aquí, yo no sé si lo acepta, vamos a ver, x igual a y al cuadrado. Si lo acepta. Entonces lo que voy a hacer es la intersección de este con este. Vamos a ver, como que no me la está dando. Vamos a ver. Voy a hacer la intersección de este con este. No, no me la está dando. No sé por qué. Puede ser un problema de este con este. Pero en todo caso no importa, porque a mí lo que me interesa es que ustedes vean aquí que esta parábola que yo tengo acá está pasando por el origen, aquí. Pero cuando nosotros calculamos dónde se intersecta la función se intersecta exactamente aquí, miren. En 0,5, miren aquí. Aquí está la intersección de la parábola con esta gráfica que tengo acá. Lo que es que no me está dando la intersección. Yo no sé por qué, si será el internet, pero no me está dando. Pero no importa. Lo importante es que nosotros veamos la expresión de lo que tenemos. Pero sí podemos hacer un pequeño análisis de esto. Y lo voy a recortar aquí. Y lo voy a poner aquí. Entonces aquí lo que vemos nosotros es que en este punto que yo tengo acá, que lo voy a marcar en negro, está pasando la parábola, vean. Y ese punto me está dando un medio. Y ese fue el que me dio aquí. Pero cuando yo me acerqué por medio de rectas en forma general me dio 0. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo me acerco, y lo voy a marcar en naranja, cuando yo me acerco por aquí, que llego aquí, o me acerco por aquí, y llego aquí, el resultado me dio 0. Y aquí se puede ver claramente de que el 1/2 que yo tengo aquí es distinto al 0 que yo tengo acá. Quiere decir que no existe el límite.
Bueno, vamos a ver cómo se hace por definición este estilo de ejercicio. ¿Ok? Vamos a suponer que a mí me dicen calcular si el límite cuando x y tiende a 0, 0 de 3x al cuadrado y sobre x al cuadrado más y al cuadrado existe. ¿Ok? Entonces algunos de ustedes diría, profesor, ¿tengo que hacer todos los cálculos que tenemos? La respuesta es sí. Entonces uno dice, bueno, ¿de qué manera lo podemos hacer? Yo primero voy a escoger rectas de la forma y igual a mx. ¿Por qué? Porque todas estas rectas pasan por 0, 0. Entonces les voy a enseñar de una vez la metodología. Ustedes escriben el límite cuando xy tiende a 0, 0 de 3x al cuadrado y sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Vuelven a escribir límite y como ahora ustedes van a trabajar es con una sola variable, ustedes dicen acá que x y y, que es mx, tienden a 0,0. Entonces aquí le queda 3x cuadrado por y, pero y es mx. Y aquí les queda x cuadrado y aquí les queda m cuadrado x cuadrado. Y esta es la función a la cual ustedes están aplicando el límite. Yo tomo a escribir abajo, porque aquí es muy pegadito. Entonces me queda el límite. Si ustedes pueden ver acá, esta expresión que tengo yo acá, está en una sola variable. Entonces, lo que está definido aquí, yo lo puedo escribir como cuando x tiende a 0 y se acabó. Y digo acá, 3x al cuadrado mx y lo dejo como tal. Y abajo voy a sacar factor común x cuadrado. X cuadrado que multiplica a 1 más m cuadrado. Yo puedo simplificar este término con este y me va a quedar aquí el límite cuando x tiende a 0 de 3mx sobre 1 más m al cuadrado. Pero si uno analiza esta expresión que está aquí, el denominador siempre es un número positivo. No importa el valor de la pendiente, si es negativo o positivo, al elevado al cuadrado es positivo y eso me da un número. Pero aquí x tiende a 0. Y como x tiende a 0, 0 por cualquier número me da 0. Dividido entre 1 más m al cuadrado, el resultado me da 0. Quiere decir que cualquier recta que pase por el origen va a hacer que el límite me dé 0. Entonces uno puede escribir aquí, cualquier recta que pase por el origen va a hacer, no va a hacer, nos va a dar como resultado, vamos a escribirlo bien, nos va a dar como resultado igual a 0. Mírenlo, no importa el valor de n. Entonces, uno viene y dice entre comillas, aparentemente el límite existe. Y lo verificamos por definición.
Entonces, esta parte es primordial. Y ustedes dicen, ¿y cómo lo vamos a hacer por definición, profesor? Para todo número épsilon mayor que 0, va a existir delta mayor que 0, y lo voy a colocar en rojo, tal que para todo xi que pertenece al dominio de la función, 0 va a ser menor que xi menos. Y uno viene y dice, el límite tiende a 0, 0. Si aquí fuera 1, 1, aquí uno tendría que escribir 1, 1. Pero como aquí es 0, 0, yo escribo 0,0. Y eso va a ser menor que delta, lo que yo tengo que conseguir. Y esto va a implicar que el valor de la función, que es 3x cuadrado y sobre x cuadrado más y cuadrado, uno lo escribe aquí, 3x cuadrado y sobre x al cuadrado más y al cuadrado, menos el resultado que me dio el límite supuesto, que es 0, que fue lo que me dio aquí, sea menor que el épsilon. Entonces, sobre esta base yo voy a trabajar la definición. Y ustedes dirán, profesor, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Observen. Les voy a dar una metodología. No está en el libro, pero es muy válida. A toda esta primera parte aquí la voy a llamar 1. Y a toda esta segunda parte que está aquí la voy a llamar 2. Y vamos a estudiar eso por separado. En 1, que es esto que está acá, yo tengo 0 menor que xi menos 0, 0 menor que el delta. Quiere decir que 0 es menor que x menos 0 es x. Y menos 0 es y. Y me queda que esto es menor que el delta. Ahora, si nosotros recordamos la clase de topología, esto que está acá es distancia. Quiere decir que aquí puedo escribir 0 menor que la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado menor que el delta. ¿Ok? Este delta lo estamos escribiendo en rojo. Y esto lo voy a encerrar yo aquí en amarillito. Tenemos esto. Ahora me voy a 2 y digo, en 2, yo tengo esta parte que está aquí. Y la escribo idéntica y digo 3x al cuadrado y sobre x al cuadrado más y al cuadrado menos 0 menor que épsilon. Esto que está aquí es lo que yo tengo aquí. Entonces ustedes dicen, profesor, ¿y qué vamos a hacer aquí? Bueno, si yo tengo algo y yo le quito nada porque es nada, me queda lo mismo. Es decir, que esto sigue siendo menor que épsilon. Y voy a tomar otra hoja. Ahora ustedes dirán, profesor, ¿y qué hacemos nosotros en esta parte? Fíjense. Yo voy a escribir 3x cuadrado y sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Y aquí voy a empezar a separar. Y digo, esto es igual. Olvidamos de esto. Y digo 3 que multiplica a x al cuadrado por y sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Así.
Y yo voy a separar y digo valor absoluto del 3 que multiplica a x al cuadrado por y sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Pero resulta que esto que está aquí siempre está acotado. Y ustedes dicen, ¿qué quiere decir eso que esté acotado? Que siempre x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 1. Lo pueden comprobar. Sustituyen, por ejemplo, cualquier valor de x y cualquier valor de y. Siempre el 1 va a ser mayor que esto. Quiere decir que en esta parte que está aquí, que la voy a volver a escribir acá, el valor absoluto de x por x al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado por el valor absoluto de y fue separé. El valor absoluto de 3 es, perdón, el valor absoluto de 3 es 3. Pero todo este término que está aquí es menor que 1. Entonces yo digo que esto es menor o igual que 1. Y todo eso multiplicado por el valor absoluto de y. Ahora, este y que está aquí va a ser menor que 3 por 1 es 3. Pero el valor absoluto de y es menor que la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Y todo lo que tengo yo aquí es menor que 3 veces delta. Entonces uno viene y dice, ok, resulta que yo le resté 0 y me dio épsilon. Y todo lo que yo trabajé aquí me dio que es menor que esto. Si esto es menor que épsilon y todo lo que tengo aquí yo lo trabajé y me dio menor que el 3 delta, es porque el épsilon va a ser igual al 3 delta. De aquí yo puedo obtener que el delta va a ser igual a épsilon dividido por 3. Y aquí yo ya conseguí el valor de delta que yo estaba buscando. Y esto es por definición. Observen que si delta es un valor positivo, perdón, épsilon es un valor positivo, y yo lo divido entre 3, me está dando como resultado el delta. ¿Ok? Entonces aquí la idea es que nosotros podamos conseguir el delta. Cuando no se puede conseguir el delta, entonces no existe el límite. Pero si ustedes consiguen el delta en función del épsilon, ustedes consiguen ese valor. Es como si yo les dijera a ustedes, por ejemplo, vamos a ver si lo podemos ver. Yo dibujo un sistema referencial de 2 dimensiones. Y en el sistema referencial de 2 dimensiones, yo en el centro voy a dibujar una pequeña bola. Vamos a hacerla un poquito más grande. Yo identifico este es el eje X y este es el eje Y. Y resulta que aquí en el centro yo tengo el punto 0,0. Nosotros habíamos visto por definición que la medida desde aquí hasta aquí era delta. Perdón, era delta. Quiere decir que el delta que estamos consiguiendo nosotros aquí vale el épsilon partido en 3. ¿Qué quiere decir? Que con cualquier recta que yo me acerque acá, por ejemplo, si yo tengo esta recta y sobre esa recta yo tengo un punto y sobre ese punto yo vengo y se lo aplico y me voy a la recta real, quiere decir que el punto que me está dando aquí va a ser precisamente el límite. Y el límite me dio 0, que es este que está aquí. ¿Qué indica esto? Que para que esto exista, para acá debe haber un 0 más un épsilon,
y de aquí para acá debe haber un 0 menos un épsilon. De tal manera que el tamaño de esto es épsilon y el tamaño de esto es épsilon. Y la relación que hay entre este delta y este épsilon es que el delta tiene que ser épsilon dividido por 3. Y esa es la forma de hallar expresiones de ese tipo por definición. Hay algunos libros que hacen lo siguiente. Por ejemplo, voy a retomar lo que está en 1. Y lo que está en 1 es esto que está aquí. Esto. Esto que está aquí lo voy a copiar abajo. Entonces tengo 0 menor que xy menos 0,0 menor que el delta. Entonces fíjense lo que vamos a hacer aquí. 0 es menor que xy menor que el delta. Ahora, si nosotros vemos en perspectiva esta estructura, nosotros habíamos dicho que esto era la longitud, la distancia que hay del centro a un punto. Es como si yo les dijera a ustedes geométricamente que yo tengo aquí el eje Y, tengo aquí el eje X y tengo por aquí un punto. Supongamos que ese punto tiene coordenadas X, Y, este punto que está aquí. Quiere decir que yo puedo orientar desde el origen hasta acá una distancia. Esta distancia que hay desde aquí hasta aquí, que es la que estoy marcando en azul, se puede calcular con la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Pero, si yo ahora proyecto aquí, nosotros podemos ver claramente que la distancia que hay desde aquí hasta aquí es el valor absoluto de y. Y la distancia que hay desde aquí hasta aquí es el valor absoluto de x. Y si yo tengo un triángulo, la distancia que hay de aquí a aquí es la hipotenusa y esa siempre es mayor que la de los catetos. Y como la distancia de la hipotenusa es mayor que la de los catetos, yo puedo sacar la conclusión, y pongan mucha atención, de que si 0 es menor que x, y menor que el delta, tomo otra hoja, yo puedo llegar a la conclusión que el valor absoluto de x va a ser menor que el delta y que el valor absoluto de y va a ser menor que el delta. Y que el valor absoluto de xy, que es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, va a ser menor que el delta. Quiere decir que la hipotenusa siempre es mayor que los catetos. Si uno lo va a hacer para verificarlo, vamos a suponer que yo voy a cerrar la vista gráfica 3 dimensiones. Y yo voy a dibujar aquí un triángulo rectángulo. Entonces yo voy a colocar aquí un segmento con longitud, no un segmento aquí. Y digo el segmento de aquí hasta aquí. Y después dibujo el segmento de aquí hasta aquí. Y después dibujo el segmento de aquí hasta aquí. Ahora voy a quitar los ejes y voy a quitar el cuadriculado. Y lo que me queda, si ustedes pueden ver, es esta circunferencia. Este es F, la hipotenusa. Si nosotros podemos ver, yo le puedo decir que me dé el valor a F. A F este. Entonces le puedo decir, segmento, deme el valor. ¿Cuánto vale? 5. Cateto, G, deme el valor. ¿Cuánto vale? 3. Cateto adyacente, deme el valor. 4. Quiere decir que siempre la hipotenusa va a ser mayor que los lados que están acá. Y eso es lo que nosotros estamos aplicando geométricamente aquí. Por eso nosotros siempre podemos decir que esto
y esto también se puede utilizar. Entonces usted diría, ¿y cómo lo utilizamos, profesor? Fíjense, resulta que en 2 nosotros tenemos 3x cuadrado y sobre x al cuadrado más y al cuadrado, así. Pero eso es lo mismo que el valor absoluto de esto por el valor absoluto de esto por el valor absoluto de esto. Este es 3. Perdón. Este es 3. Y esto está acotado en 1. Pero este que está aquí es menor que el delta. Pero esto que está aquí es menor que epsilon. Y yo digo aquí que entonces que esto es igual a epsilon. 3 por 1 por delta, 3 delta. Igual a epsilon, delta igual a epsilon partido en 3. Y esta es otra forma de poder resolverlo, usando las distancias euclidias.